Muy buenos días, feliz jueves, espero que estén todos bien. Eh, es Gilma España, directora de AmCham Cartagena, y bienvenidos a nuestro comité laboral con las actualizaciones de las novedades laborales. Para mayo tenemos varias resoluciones, varios temas que tocar. Hoy nos va a acompañar la experta laboral Carolina Camacho de Pose Herrera Ruiz y sin más preámbulo, Carolina, te cedo el espacio. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Antes de empezar, perdón, Caro, quiero mencionarles que estaremos grabando la sesión y se las tendremos disponible después de esta. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el espacio y por la invitación. Shirima y Amcham, como ustedes saben, para mí y para la firma que represento, Pose Herrera Ruiz, es un gusto poder compartir con ustedes y con las empresas afiliadas todos los temas laborales que son mi especialidad. Y hoy, teniendo en cuenta los distintos temas que hemos venido abarcando en estos comités, eh, les tengo, les tengo las siguientes noticias para que hablemos. Vamos a hablar de la nómina electrónica. Salió una resolución la semana pasada cambiando las fechas de implementación. Vamos a hablar del tema de los requisitos para la adquisición e importación y aplicación de vacunas del COVID por parte de las empresas privadas, una iniciativa que ha venido respaldando a AmCham y que es bastante positiva. Y vamos a hablar de dos novedades que realmente son, como digo yo, recién salidas del horno. Ayer se dio a conocer el texto de una sentencia eh, de la Corte Suprema de Justicia, que es un precedente bastante importante en relación con los mensajes ofensivos o vulgares o agresivos que llegan a mandar los trabajadores en algunos momentos a través de los chats o correos electrónicos. Eh, y en este caso, que lo vamos a mirar un poco más a fondo, qué implicaciones puede llegar a tener eso, si puede o no dar lugar a la terminación del contrato con justa causa. De eso se trata esa sentencia, la SL 1114. Ayer fue publicada la nueva resolución del SENA prorrogando términos nuevamente para todo lo que tenga que ver con contratación de aprendices o de cuota recién fijada o para contratación de aprendices de cuota ya fijada cuando se termine el contrato y tengo que recontratar, o para las actuaciones que imponen sanciones o los recursos contra las cuotas que no están en firme. Adicional a esto, anoche fue firmada la ley de trabajo en casa. Yo sé que ustedes en la sesión pasada de este comité hablaron de ese tema. Les cuento que es la ley 2088 de 12 de mayo, ya pues es oficial, entonces entra a regir de manera obligatoria el contenido de la ley de trabajo en casa. Salió con el proyecto que ustedes seguramente discutieron en este comité, no han habido novedades distintas, es decir, no cambiaron nada porque ya ese era el texto definitivo y aprobado. Pero se demoraron varias semanas entre el momento de la discusión del texto y que saliera y estuviera firmado en todas las instancias. Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a arrancar con el tema de la nómina electrónica. Entonces, ¿qué es lo más nuevo? Lo más nuevo es la resolución 037 que modificó el calendario de implementación de la nómina electrónica, que como ustedes saben, la reglamentación había salido hacia febrero de este año, pero con la resolución 013, pero estábamos esperando la habilitación que supuestamente iba a ocurrir en mayo y que no ocurrió. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, y me voy a volver un poquito en este tema porque no sé qué tan informada está la audiencia del tema de nómina electrónica, entonces no me voy a limitar a hablar de la extensión de términos, sino que voy a recordar un poco los conceptos básicos de dónde sale este tema
de nómina electrónica. Bueno, la idea o el mecanismo de la nómina electrónica, si hacemos una comparación, en la gran mayoría de países existe nóminas electrónicas, que es un sistema de reporte de toda la información de pagos laborales que se pretenden presentar como deducción por parte de las empresas pagadoras frente al impuesto de renta. Esto está hace años, incluso en Latinoamérica. O sea, no estamos siendo pioneros, estamos muy tardes en comparación con los países desarrollados y también tarde en comparación con los países en vía de desarrollo. Entonces, no es que el gobierno decidió en este momento inventarse esto. No, esto es una mora que traíamos de gobiernos desde hace años, o sea, hace una década debería existir esto. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual se cruza la información para detectar la veracidad entre lo que se reporta que se paga y lo efectivamente pagado si se quiere tomar una deducción tributaria. Entonces, el documento soporte de pago de nómina electrónica, ¿qué es? Es el soporte de los costos y las deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas IVA relacionados con la nómina, que dependen o que se desprenden o se derivan de una relación laboral y que está compuesto por los valores devengados de la nómina, los valores deducidos de la nómina y el valor total diferencia de los mismos, que como quien dice es el neto. Los devengos menos las deducciones, el resultado. Esta obligación de reportar esta información de nómina en estos formatos y en esta plataforma, ¿qué quiere decir? Es mensual. Y ahí me detengo. ¿Por qué? Porque las empresas, no todas, manejan la periodicidad del pago de la nómina mensual. Hay empresas que pagan semanal, no es muy usado en la costa, pero sí que es muy usado, por ejemplo, en Antioquia o en ciertos sectores, por ejemplo, agrarios. Es muy común el pago semanal. Hay otros que pagan quincenal, hay otros que pagan cada 2 semanas, pero toda la reglamentación está pensada en este tema de la nómina electrónica para que lo que haya es un reporte mensual de los pagos de nómina que se hicieron al trabajador en un periodo calendario mensual. Esto no nos altera las reglas laborales de pago. ¿Y qué quiere decir esto? Estas reglamentaciones no me modifican la fecha en la que yo pago las primas, no me modifican la fecha en que pago los intereses de cesantía, no me generan ningún tipo de inconveniente con el hecho de que yo pague, por ejemplo, el día 25 el salario mensual, porque hay empresas que anticipan nómina unos días para que no llegue el final del mes por el problema bancario, hay otras que pagan los 15 y los 30. Esas prácticas que son perfectamente legales, que se definen entre la empresa y el trabajador cuando se suscribe el contrato de trabajo o que están previstas en las políticas de pago de nómina de la empresa, siguen idénticas como están. Lo que hay es una obligación adicional de cara a la autoridad tributaria de presentar el documento soporte de pago de forma de nómina electrónica de manera mensual. ¿Quiénes están obligados? Todos los que son contribuyentes del impuesto de la renta y complementario, que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una relación laboral y o tienen pagos a pensionados. Es decir, cuando se trate de empresas que tienen a cargo pensiones directas, que son en la mayoría de los casos se trata de empresas que son muy antiguas y que tienen pensiones compartidas o pensiones extralegales que están previstas desde años atrás, porque son trabajadores de regímenes anteriores, obviamente, a la ley 100,
en la época en la cual los empleadores tenían a cargo pensiones o que convencionalmente estaban previstas estas pensiones, que requieren soportar los costos y deducciones en el impuesto de la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas IVA cuando aplique. ¿Qué pasa? No nos olvidemos que esto es un tema y esta es una reglamentación tributaria. Todo lo que pagamos a través de la nómina que reportamos como un ingreso laboral de nuestros trabajadores, la empresa lo toma como un gasto laboral deducible. Y eso quiere decir que lo descuenta al momento de liquidar sus impuestos como persona jurídica que es. Para poder que se dé esa deducción, tiene que estar, digamos, reportado y soportado todos esos pagos de nómina en la nómina electrónica. Si no es así, una empresa que no aplique de manera correcta este tema de la nómina electrónica o que se abstenga de cumplir con la norma, no va a poder pretender la deducibilidad fiscal de los pagos laborales que le hace a sus trabajadores. Y eso, como todos ustedes saben, genera un impacto grandísimo, entonces, en los impuestos a cargo del empleado. Las fechas. ¿Qué era lo primero? Una cosa era la habilitación de las empresas de cara a la nómina electrónica en el sistema de la DIAN. Una cosa es la habilitación y otra cosa es el periodo desde que estoy obligado a mandar la información. La habilitación iba a ser a partir del 31 de mayo. Eso era lo que decía la resolución 013 de febrero. El 5 de mayo, la semana pasada, hicieron una ampliación. Obviamente no tienen listo el tema. Y lo ampliaron al 1 de agosto de 2021. Es decir, no nos van a habilitar en la plataforma en mayo, sino en agosto. ¿Cuándo tenemos la obligación, las empresas, de empezar a reportar esa información? Y aquí hay que primero entrar a mirar cuántos trabajadores tengo. Y la norma habla de trabajadores. No dice si son términos fijos, si son indefinidos, si son obra de labor. Dice trabajadores. Entonces, si es trabajador y yo le pago una nómina, lo tengo que contar para poder definir cuál es la fecha que me corresponde. Entonces, empresas con más de 250 trabajadores. Inicialmente iban a arrancar con la obligación el 1 de julio, es decir, la nómina de julio la iban a tener que reportar en agosto, porque ahora vamos a ver más adelante que uno reporta mes vencido. Con la ampliación, las empresas de más de 250 van a reportar la nómina desde el 1 de septiembre. Entre 101 y 250 trabajadores en octubre, entre 11 y 100 en noviembre, entre 1 y 10 en diciembre. Como todos ven, aquí se movió 2 meses los plazos. ¿Cuál es el plazo para el cumplimiento periódico de la transmisión? Entonces, la norma dice, los sujetos obligados tendrán que hacer la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica a la DIAN dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cual corresponde el pago o abono en cuenta que se derive de una vinculación laboral o del pago a pensionados. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que arrancar mi obligación, soy una empresa de 300 trabajadores. ¿Cuándo miro cuántos trabajadores tengo? El momento en el cual se activa esto. O sea, yo en septiembre tengo que mirar cuántos trabajadores tengo. ¿Tengo más de 250? Listo. Porque puede pasar que yo en julio tenga más de 250, pero cuando llegue el mes de septiembre no, ya no tengo más de 250. Entonces, hay que hacer el análisis no ahora, sino en el momento.
Tengo más de 250, me voy. 1 de septiembre, o sea, la nómina de septiembre tengo que reportarla. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de los 10 primeros días de octubre voy a tener que pasar la nómina. 10 primeros días, dice la norma. Hay una regla en derecho que dice que cuando las normas dicen días, se entienden días hábiles. Cuando las normas contienen plazos que digan días, se entienden hábiles. Entonces son los 10 días, los 10 primeros días hábiles de octubre. Ahí, en ese plazo, tengo que mandar toda la información de la nómina de septiembre. Y así sucesivamente, empresas entre 101 y 250 van a tener que pasar la nómina de octubre en noviembre. Las de 11 a 100, la nómina de noviembre la van a tener que pasar en diciembre. Aquí hay un error, es entre 1 y 10. La de diciembre la van a pasar en enero. Requisitos, bueno, este es el tema de nómina electrónica. No sé si tengan preguntas. Han surgido muchas dudas, porque para poder, por ejemplo, corregir nóminas, a veces nos enteramos después de un tiempo que el trabajador estaba incapacitado, o que se había ido de vacaciones, o que lo habían reintegrado de vacaciones y nadie se había enterado. Pasa muchas veces que las operaciones de las empresas van por un lado y no, los mecanismos de información a los responsables de nómina, ellos son los últimos que se enteran que el trabajador estaba incapacitado o que el trabajador estaba de vacaciones y no se reporta adecuadamente. Esto nos va a generar un inconveniente porque si bien es posible enmendar la información, hay unos plazos estrictos en la reglamentación para eso. Entonces, los ajustes manuales que estábamos acostumbrados a hacer, la posibilidad de meter valores negativos, está restringida y hay unas nuevas prácticas que vamos a empezar a tener que hacer. Les voy a poner un ejemplo. La dotación. La gran mayoría de empresas, la regla general es que las empresas, cuando entregan la dotación legal, que es el calzado y vestido de labor obligatorio que debe dársela a los trabajadores en determinadas fechas del año, cuando devengan hasta 2 salarios mínimos, lo entregan, pero eso no aparece en la nómina, en el desprendible de nómina del trabajador. Eso va por otro lado porque es un gasto. Recursos humanos tiene un proveedor, compra las dotaciones, las reparte, recoge las firmas de los trabajadores y hasta ahí llega. Ahora ya no va a poder hacerse de esa manera, sino que en la nómina va a aparecer reflejada la dotación. Porque el gasto de dotación que tiene la empresa no lo va a poder llevar como un gasto laboral deducible. Y la reglamentación dice que la dotación. Y te establece incluso genera cuáles son los nombres de los conceptos de nómina. Y hay uno que se llama otros, donde uno puede poner aquellos, digamos, especiales que no están previstos, porque cada empresa, cada industria tiene algunos, digamos, libertades, y no libertades, prácticas específicas que hacen que se generen unos u otros conceptos de nómina. Esas empresas que manejan 60 conceptos de nómina distintos y manejan bajo ciertos rubros, discrecionalmente le ponen el nombre al concepto que quieren, ya no van a poder hacer eso. Porque es que la reglamentación te está diciendo cómo vas a llamar el concepto de nómina. Y cómo lo tienes que caracterizar. Y hay digamos, una gran preocupación de cara al reporte, por ejemplo, del trabajo extraordinario. Porque la gente dice, si yo tengo que poner en la nómina electrónica la hora, porque la reglamentación te permite, no te obliga, pero te permite si quieres llegar al nivel de detalle de poner cada hora extra que el trabajador trabaja, el día y la hora en que lo trabaja. Eso no es obligatorio. Uno podría ponerlo bajo el concepto de horas extras y punto, sin necesidad de llegar a ese nivel de detalle.
No sé si hay alguna pregunta o algo. No, no veo. En fin, voy a seguir con el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con el tema de la importación, adquisición y aplicación de vacunas del COVID. Como ustedes saben, la resolución 507 del 19 de abril habilitó la posibilidad de que las empresas privadas pudieran adquirir vacunas, importarlas, adquirirlas y aplicarlas, digamos, a su personal. Lo pueden hacer tanto personas de derecho privado como personas jurídicas con participación pública que se rijan por derecho privado, pero hay todo un procedimiento que tiene que seguirse para poder importar vacunas. Lo primero es, hay que solicitar la modificación de la autorización sanitaria del uso de emergencia ante el INVIMA. Hay que garantizar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante para la conservación adecuada de las vacunas. Hay que dar cumplimiento a los lineamientos relacionados con trazabilidad y disposición final de las vacunas, es quién las tiene, dónde las tiene, cuánto tiempo, a quién se la colocó, toda esa trazabilidad de la vacuna. Hay que asumir los costos. Una empresa que decida adquirir vacunas para ponérselas a sus trabajadores tiene que asumir los costos, no solo del biológico, sino de la importación y de la conservación y de todo lo que conlleva eh, la aplicación de la misma. Hay que dar cumplimiento, obviamente, a los lineamientos relacionados con la etiqueta, empaques e insertos. Eh, Solamente, por supuesto, se pueden importar vacunas de las que están habilitadas hoy en día por el INVIMA colombiano, que no son todas las que existen hoy en día en el mercado. Eh, ¿Quiénes pueden aplicar esas vacunas? Pues el mismo importador puede aplicarlas, eh, pero aquí hay toda una serie de reglas, porque quien pone la vacuna tiene que ser obviamente una persona capacitada para hacerlo, y tenían mucha angustia en el gobierno de que se coparan la capacidad que tienen hoy en día los puestos de vacunación disponibles para la vacunación pública. eh, Se estableció entonces la obligación que si los privados deciden importar, adquirir y colocarle vacunas a su personal, deben crear los puntos de vacunación adicionales que no afecten el plan de vacunación. Tiene que ser colocado obviamente por un prestador de salud habilitado, o sea, tiene que ser una enfermera con la supervisión de médico, lo de siempre que se requiere para colocar vacunas. Eh, ¿A quién se las puedo colocar? A las personas naturales con quienes tengo un vínculo laboral o contractual y que habiten en el territorio nacional. Es decir, yo no puedo en Colombia comprar vacunas para ponérselas a extranjeros que no habiten en el territorio nacional. Y habitar no es que no es que sean residentes, no, habitar es que estén domiciliados acá. Las personas jurídicas autorizadas podrán establecer priorización para colocar la vacuna. Es decir, una empresa puede decir, primero voy a colocarle las vacunas al área de producción, que es la que más contacto tiene en físico, y después al área administrativa, pero lo que no pueden hacer es excluir a los grupos. Yo no puedo decir a todos los trabajadores menos este trabajador que es demasiado conflictivo, a todos los trabajadores menos este que es sindicalizado. No, si lo habilito, se tiene que habilitar sin que exista ningún tipo de discriminación. Cosa distinta es que el trabajador sea quien se oponga a ponerse la vacuna, porque en Colombia la vacunación es voluntaria. No en todos los países la vacunación es voluntaria. En algunos países los ciudadanos están obligados a ponerse, pero en Colombia la vacunación es voluntaria. Y es un derecho, el ejercicio de ese derecho de la voluntariedad de si me la pongo o no me la pongo, no puede ser eh, violado o irrespetado por el empleador.
El empleador no puede obligar a su trabajador a ponerse una vacuna que él no quiere ponerse. De ahí la importancia de educar o informar adecuadamente a las personas frente a las ventajas o desventajas que puede llegar a tener la vacunación. Porque todos escuchamos, digamos, el gran escepticismo que existía alrededor de las vacunas hace unos meses atrás, todos los mensajes que llegaban por WhatsApp diciendo que traían chips y una cantidad de cosas eh, que generaron en las personas, sobre todo con menos acceso a la educación y información adecuada, esta ola de que hicieron unas estadísticas y en Colombia la mayoría de la población, cuando le preguntaban si llegaba una vacuna, si aceptaba ponérsela, decían que no. Entonces, aquí hay un tema de educación también. Una de las principales cargas que trae el tema de vacunación para los privados es que ellos van a tener que negociar la adquisición de las vacunas con las farmacéuticas. Aquí, porque se trata de contratos distintos a los contratos de adquisición de vacunas públicas que ya suscribió el gobierno nacional. Sin perjuicio de eso, pues obviamente el gobierno está apoyando y lo que están haciendo las empresas privadas es unirse con las distintas asociaciones, eh, a través de la ANDI, a través de AmCham, para generar un frente unido de privados y poder acceder y tener una capacidad de negociación y afortunadamente, digamos, puede haber también un acompañamiento de las autoridades gubernamentales en este proceso. Pero son contratos diferentes con condiciones distintas a las que están previstas hoy en día para la vacunación pública. Eh, Hay que garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para cada vacuna. Se tiene que advertir a los trabajadores, se tienen que asumir los costos de las 2 dosis. Yo no puedo regalar la primera dosis y no dar la segunda si se trata de una vacuna de las que requieren 2 dosis. Eh, Hay que registrar la información correspondiente al lote de vacunas adquiridos, la marca, las personas vacunadas en una plataforma específica. Hay que garantizar el cumplimiento previo e individual del consentimiento informado definido. Este tema es muy importante. Yo les hablaba de la voluntariedad de la vacuna. El Ministerio de Salud va a fijar un formato de consentimiento informado, que es el que debe suscribir cada trabajador al que le ofrezca a su empleador la vacuna y decida ponerse, en el cual obviamente se le indica al trabajador toda la información de la vacuna que está recibiendo. ¿Desde cuándo está abierta esta posibilidad? Pues desde que está la resolución se abrió la posibilidad. Lo que pasa es que no se pueden, o sea, se abrió la posibilidad, es que legalmente se admitió que iba a haber la posibilidad de que los privados adquirieran vacunas. Porque lo que se busca es complementar el esfuerzo que está haciendo el gobierno. No se trata de sustituir al gobierno de ninguna manera en su plan de vacunación público, sino complementarlo y agilizarlo por la necesidad de vacunar e inmunizar a la población para lograr una reactivación económica adecuada en el país. Pero eso no quiere decir que a partir de abril están llegando vacunas adquiridas por privados. ¿Por qué? Porque solamente se va a poder traer las vacunas y empezar con esta iniciativa privada cuando el gobierno haya avanzado en la etapa 3 de vacunación. Y las personas, o sea, hoy en día estamos en la etapa 2 de vacunación. Y no nos olvidemos que la etapa 3 de vacunación es la que más personas o millones de habitantes tiene en el país. Y no hemos terminado con la 2. O sea que todavía no puede ninguna empresa mañana tener vacunas para ponérsela a su personal. Está prohibido cobrar por la inmunización.
¿Qué significa eso? Yo no le puedo decir al trabajador, yo te pago la mitad, tú pagas la mitad, yo te las consigo más baratas, pero entonces te las descuento por cuotas. eh, la vacuna tiene que ser totalmente gratuita. Nadie obliga al empleador a sumarse a esta iniciativa, pero si decide sumarse, el costo será íntegro de la empresa. ¿Y cuál es la gran ventaja que tiene? Uno dice, bueno, pero yo porque quisiera hacer, por supuesto, quiero reactivar mis operaciones, quiero tener la tranquilidad de que mi personal está vacunado, quiero minimizar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo y el riesgo de fallecimiento, porque todos sabemos que las vacunas no eliminan el riesgo de contagio. Sigue existiendo la obligación de utilizar el tapabocas, sigue existiendo la obligación de dar cumplimiento a todos los puntos de los protocolos de bioseguridad, que aquí lo hemos visto, el lavado de manos frecuente, el espacio, bueno, lo de siempre, la ventilación de los lugares de trabajo, todo eso sigue vigente. ¿Qué pasa si una persona eh, hace una reacción a la vacuna que puede darse no con esta vacuna, con cualquier vacuna? ¿Quién lo va a atender? Pues su EPS. Igual que ocurre hoy en día, no hay una diferencia. Los que se ponen la vacuna contra la gripa, los que se pusieron la vacuna del papiloma humano, las mujeres, los que se... es igual. Eh, lo único es que obviamente, como estamos en una pandemia, todos los síntomas tienen que ser reportados a los sistemas de vigilancia establecidos por el gobierno nacional. Bueno, eso frente al tema de vacunas. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Si tienen alguna De pregunta, pronto, un comentario de parte de AmCham, ya que todos recibieron la notificación que enviamos, si me lo permites, Caro, como claro que sí. para contarles un poco. Nosotros hace 2 días, a nivel AmCham Colombia y todas las regionales, le enviamos a nuestros afiliados una carta para, mm, para contarles que en las mesas con el gobierno nacional, la ANDI, AmCham y otros gremios, ha estado empujando mucho este tema justamente para hacerlo de una manera segura para las empresas, los empleados. Y definitivamente, como menciona Carolina, toda la negociación de las vacunas se tiene que hacer por medio del gobierno nacional. Eso no va a cambiar. Los privados no van a comprar vacunas directamente con las farmacéuticas. En este caso, lo que se ha llegado al acuerdo es que el gobierno nacional negocie estas vacunas para las empresas privadas en el mismo costo que ha venido negociando, que son $17 por vacuna, e incluirle la logística, incluyendo logística, todo el tema del refrigerado y todo lo que mencionaba Caro en ese checklist que vimos ahorita, que suma a $50 por vacuna completa, con las 2 dosis. Entonces, nosotros lo que enviamos hace 2 días es realmente ya como una intención de cada empresa, por ahora de los empleados que quieren vacunar, para hacer esa petición al gobierno nacional, porque nosotros estamos pidiendo entre todos los gremios 2.5 millones de vacunas y vamos a ver si llegamos a ese número. En temas de responsabilidad y de riesgo, Carolina sabe esto un poco mejor que nosotros, pero lo que estamos tratando de hacer es que se haga por medio de las cajas de compensación, bajo la modalidad de la red de prestación que ellos tienen. Entonces, por eso entre las preguntas también preguntamos cuáles son sus cajas de compensación. Y esta primera etapa que queremos hacer eh, con las 2.5 millones de vacunas es para los empleados primero y después lo extenderemos a sus familias también. Y eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Gilma, y excelente iniciativa. O sea, las empresas necesitan acompañamiento de organizaciones como AMCHA, MANDI y el gobierno para poder, porque ustedes vieron la cantidad de requisitos. Entonces, si uno se une, eso lo negocian en grupo,
se hacen los contratos para la importación, para la conservación, y entonces baja el costo, porque imagínense una empresa haciendo todo este proceso para, no sé, 100, 200 vacunas, es demasiado desgastante. Entonces, más o menos es como una cadena que hace mucho más eficientes los costos para todos, pero obviamente tenemos Así que tener es. en cuenta que hay una gran demanda de vacunas a nivel mundial. O sea, que así como Colombia, los empresarios colombianos queremos vacunas y necesitamos vacunas, estamos compitiendo en este momento con el mundo entero que también está en el mismo escenario. Entonces, es un proceso, digamos, retador. Eh, bueno, ahora voy a entrar eh, eh, a hablar un poco de la sentencia SL 114 de 2021. Este es un caso que es un precedente, como les decía al comienzo, los que me escucharon al comienzo del comité, eh, de un empleado que fue despedido. La empresa activó una terminación con justa causa. Eh, el trabajador demandó, eh, controvertiendo la causal de despido y solicitando eh, el pago de la indemnización por despido injusto, indemnización que obviamente no se le había cancelado porque la empresa había surtido el proceso para la terminación con justa causa del vínculo. ¿A qué se referían los hechos? Es un trabajador que en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp de, de los empleados que jugaban fútbol en la compañía, es un trabajador de Cerro Matoso, eh, que trabajaba en la planta de Cerro Matoso, eh, jugaba fútbol y había un grupo de todos los que jugaban fútbol o iban, que eran la gran mayoría. No era el chat institucional, porque ese no es el mecanismo de comunicación de la empresa, pero era, sin lugar a dudas, un chat en el que se ventilaban los temas relacionados con la empresa. Este trabajador pone el mensaje que están viendo en la pantalla: con el favor de Dios, que es grande y poderoso, a caerse un helicóptero de esos con toda su infinita misericordia para ver si el señor Ricardo Gaviria se entierra junto con los que lo aman. Ricardo Gaviria, por supuesto, es uno de los directores. O sea, le estaba deseando la muerte a él y a su familia. Eh, la empresa tuvo conocimiento de este mensaje porque otro de los trabajadores que estaba en el WhatsApp le pareció terrible el mensaje y se lo hizo llegar a una de los jefes que no estaba en el grupo, por supuesto. Y la empresa, eh, pues, llamó al trabajador a descargos. El trabajador inicialmente eh, dijo que él no había escrito ese mensaje, pero estaba perfectamente documentado en el chat, que era el número de él y que estaba identificado él como hablando. Eh, Ese fue el primer argumento del trabajador, que él no había escrito ese mensaje, que desconocía ese mensaje y que desconocía el grupo de WhatsApp. Después, más adelante, el trabajador admitió que él sí escribió el mensaje. Eh, ¿Cuál es el análisis que se hace? Eh, Ahí hubo unos ires y venires en los fallos de primera y segunda instancia, porque en un primer momento dieron la razón, después dijeron que no tenía razón. Finalmente esto llegó a Corte Suprema y dice la Corte que en el ámbito de tecnología, si bien hay más fluidez en la comunicación, casi que una simultaneidad eh, entre la emisión y la recepción de los mensajes, eh, tiene que
actuarse con mucha precaución, cautela y responsabilidad al momento de la utilización, que los mensajes no deben ser ni ultrajantes, ni ofensivos, ni maltratadores, y condenó y consideró que el mensaje que les leí antes era un mensaje con contenido ultrajante, ofensivo y maltratador, y que por lo tanto sí constituía una falta grave, teniendo en cuenta que estaba atentando contra la dignidad de una persona y transgredía los elementos mínimos de lealtad, buena fe, cortesía y fidelidad con la que se deben ejecutar los contratos de trabajo. Y la Corte falla a favor del empleador en última instancia, estableciendo que hubo justa causa para la terminación del contrato de trabajo y por lo tanto descartando la posibilidad de pago de indemnización por despido. Y esto es una muy buena noticia. ¿Por qué es una muy buena noticia para los empleadores? Porque en este tema del uso de tecnologías, hay varias fronteras que han sido utilizadas de derechos para, a mi modo de ver, abusar del derecho a la libre expresión. Y si bien los trabajadores, los seres humanos, los ciudadanos, todos tenemos derecho a la libre expresión, tienen que haber unos límites. Y el derecho, cuando uno estudia derecho, de las primeras cosas que le enseñan a uno es el derecho de uno termina donde inicia el derecho del otro. Entonces, el derecho de este trabajador de manifestarse llegaba hasta el punto donde no afectara el derecho a el buen nombre, a un trato digno de otro trabajador, porque no nos olvidemos que la directiva, por más directiva que es otro trabajador. Estamos hablando de una empresa eh, de un tamaño grande como Cerro Matoso, en que los trabajadores no son dueños, las directivas no son las dueñas de la empresa, y si lo fueran igual, estarían protegidos en el mismo escenario. Eh, pero hay unos fallos, sobre todo de cortes europeas, que tratan de rescatar, sobre todo algunas centrales sindicales, con el argumento de, oiga, es que si usted no está autorizado a conocer ese chat, ni se lo mandaron a usted, no es una violación del derecho, porque yo tengo privadamente el derecho de hablar en contra de usted. Lo que no tengo, lo que no debo ni puedo es decírselo de frente. Y con ese argumento, entonces, mandaban en los chats privados, que no son institucionales, todo tipo de mensajes con contenido agresivo, injurioso, ultrajante, acerca de los jefes o directivos de las empresas. Con este tipo de fallos, ya vamos a tener más herramientas para poder tener más tranquilidad al momento de imponer sanciones disciplinarias o activar una justa causa de despido. Y por eso es tan importante hacerle boom o darle relevancia y conocimiento a este fallo, para que los trabajadores conozcan que no es con no pueden seguir utilizando el argumento de su privacidad e intimidad para poder manifestarse en los términos que en muchos casos lo están haciendo eh, en, en público. Porque hacerlo en un WhatsApp de grupo es hacerlo en público. Entonces, creo que es bastante importante eso. Otro de los puntos que les traía para hoy era el tema de la resolución del SENA. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, alguna evidencia que alguien quiera compartir. No. Listo. Entonces sigo con el tema del SENA. Como les decía, salió la resolución 100602 del 30 de abril. No, realmente no salió el 30 de abril, la conocimos ayer.
pero lo que hizo fue empalmar con la resolución anterior y suspende, antes estaba hasta el 31 de mayo de 2021, obviamente, perdón, hasta finales de abril, ahora está hasta el 31 de mayo de 2021 suspendidos los términos. El SENA lo que ha venido haciendo durante la pandemia es que cada mes salga una resolución suspendiendo términos. Quiere decir que si se termina un contrato de aprendizaje, se me terminó en abril un contrato de aprendizaje, me están corriendo los 20 días para reemplazar ese aprendiz, la respuesta es no. Si me fijaron cuota de aprendices, porque el SENA ha estado muy activo fijando cuota de aprendices, ya me está corriendo el término para contratar los aprendices, la respuesta es no me está corriendo el término para contratar los aprendices. Lo que sí me está corriendo es el término para decir si quiero monetizar la cuota o si quiero contratar aprendices. Las actuaciones sancionatorias. Si el SENA no me ha impuesto una sanción derivada de una investigación, como ellos tienen unos plazos, esos plazos están suspendidos. O sea que cuando se reactiven términos me pueden sancionar. Los términos relacionados con recursos contra los actos administrativos que determinan incumplimientos. Como ustedes saben, uno interpone recursos en la vía gubernativa contra los actos administrativos en los que el SENA nos fijan sanciones por no haber cumplido la cuota, por no haber presentado la información para el ajuste de cuota, por haber monetizado con el valor que no era, haber pagado un monto inferior al que correspondía. Todos estos, digamos, actos administrativos en el que se determina un incumplimiento de la cuota de aprendizaje, en esos escenarios, ese término para yo interponer un recurso y decir, SENA, usted está equivocado, yo sí cumplí, no está corriendo. Eso es lo que les traía por hoy de novedades. Es como lo más reciente. 3 de los puntos surgieron esta misma semana. No sé, Gilma, si hay alguna inquietud o punto, sería bueno, se me ocurre, identificar qué temas les preocupan a las empresas o qué temas les gustaría que tocáramos en el próximo comité para, digamos, alinear los mensajes con las necesidades de nuestros afiliados. Excelente idea, Caro. No sé si quieran hacer preguntas antes de pasar los próximos temas. Como menciona Carolina, de pronto preguntas sobre los temas que tratamos el día de hoy. Pueden abrir sus micrófonos, no tienen que escribir en el chat, no se preocupen. Parece que estuvo muy claro. O estuvo muy claro o estuvo cero claro. Estuvo muy claro. No, no, muy claro. Muy claro. Bueno. Sí, muy claro. No, entonces, si les parece bien, también pueden abrir sus micrófonos, temas que les parecen interesantes para tratar en las próximas reuniones. O pueden escribirlo por el chat también, no hay ningún problema. Bueno, yo consideraría que sería buenos días. Mi nombre es Vanessa. Buenos días. ¿Cómo van? Muy bien, gracias, Vanessa. Bueno, yo ahí consideraría que quizás el tema de pronto a tocar la siguiente oportunidad de pronto sería en la ley de teletrabajo, que justamente salió de pronto algunos puntos que algunos quieran ampliar o algo. Me parecería que sería un buen tema. Sí, antes de esta reunión lo hablamos Carolina y yo, sino que ya teníamos agenda completa para hoy, pero sí, definitivamente, me parece muy bien si lo tocamos en la próxima reunión. Claro que sí. Buenos días. Buenos días. Hola, Ligia, buenos días. Bueno, sí, sería muy interesante para el próximo comité una evaluación del proyecto de ley que está cursando sobre reducción de la jornada laboral, que ayer presentaron ponencia para primer debate, ya quedó radicada. Sí, Ligia, te aclaro, o sea, ya los primeros, los primeros debates ya se dieron en ese proyecto. Nosotros hablamos hace 2 comités
atrás de ese proyecto, pero es un tema que ha ido avanzando y es muy oportuno lo que dices. Es una gran preocupación. Ahora, hay una cosa que debemos tener en cuenta y es que está prevista que la reducción se haga de manera escalonada. Es decir, esa reducción en el número de horas a la semana eh, no se daría en un solo momento, sino que se está planteando para que se vaya dando en un periodo. Inicialmente hablaban de 2 años, después hablaban de 4 años. Eh, es escalonada, pero es un tema muy importante porque es una forma de subir el valor de nómina, porque las empresas que trabajan hoy en día 48 horas tendrían que pagar esas horas adicionales como horas extras si quieren continuar laborándolas. Claro que sí. Yo le he hecho un seguimiento súper detallado a ese punto. Creo que es, o sea, teniendo en cuenta que el próximo año es un año electoral, es bastante probable que eso avance. La información que yo tengo eh, de muy buena fuente en el Congreso es que hay muchos sectores interesados en, en aprobar esa reducción de la jornada. Entonces, no es descabellado pensar que el próximo año o a finales de este año se apruebe, porque además también los congresistas, eso es un tema muy vendedor, ¿no? Sí, sí, un tema muy bueno. Claro que sí, con todo gusto lo tenemos en cuenta. Excelente. Bueno, ahí ya tenemos dos temas para desarrollar entre Gledys y Carolina. No sé si alguien más tenga comentarios. Muy bien. Bueno, no. Carolina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su puntualidad y nos vemos en un mes, segundo jueves del mes de junio. Esperemos que todos estén bien, que tengan un fin de semana, puente largo, tranquilo y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias, que tengan un Gracias, excelente día. Gilma. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, Gilma, Carolina, muchas gracias. Excelente, gracias.